Continuando con el contrato a plazo fijo. En cuanto a la extinción del contrato a plazo fijo, vamos a ver que tiene un régimen especial. Acá pueden ocurrir distintas circunstancias. Al primer caso. Que el contrato de plazo fijo haya estado correctamente celebrado por escrito, que la causa, la actividad por la cual fue contratado el trabajador bajo esta modalidad sea legítima, ¿sí? Que realmente sea una tarea extraordinaria que justificaba esta forma de contratación, que se le haya otorgado el preaviso en tiempo y forma. El preaviso se notifica por escrito, no es necesario, que esto se lo quiero aclarar, no es necesario la notificación fehaciente, o sea, no es necesario que el preaviso sea comunicado mediante una carta documento, por ejemplo, sino por escrito es suficiente, ¿sí? Pero bueno, haber otorgado correctamente el preaviso y haberse cumplido el plazo pautado. Entonces, si todo se dio correctamente y de acuerdo a lo que establece la ley, vamos a ver si devenga o no derechos indemnizatorios la conclusión del contrato a plazo fijo. Entonces, en este contexto, reitero, cumplimiento de la forma por escrito, cumplimiento de la causa que avala la modalidad contractual a plazo fijo, cumplimiento de la notificación del preaviso y cumplimiento del plazo pautado por las partes, la extinción en la ley de contrato de trabajo distingue dos situaciones. Uno, que sea un contrato de trabajo a plazo fijo con una vigencia inferior a un año. Y otra, que sea superior a un año. Si el plazo fijo, el periodo, perdón, de la vigencia del contrato a plazo fijo fue inferior a un año, no devenga derechos indemnizatorios con motivos de la conclusión. Si es mayor a un año, ¿sí? En ese caso se devenga un derecho a una indemnización igual al 50% de la indemnización por antigüedad dispuesta por el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto está regulado en el artículo 250, o sea, el artículo 250 de la Ley de Contrato de Trabajo habla sobre la extinción del contrato de trabajo a plazo fijo, ¿sí? Entonces, reitero, se cumplen todas las condiciones que avalan la legitimidad de la contratación a plazo fijo y se cumple totalmente el preaviso y el plazo, ¿sí? Ahí la ley distingue los contratos con una vigencia inferior a un año, ese contrato a plazo fijo inferior a un año, no devenga derechos indemnizatorios. Si es superior a un año, ¿sí? Hasta 5, se le va a deber una indemnización igual al 50% de la que regula el artículo 245, que es la indemnización por antigüedad. La otra situación que se puede presentar es que la conclusión del contrato de trabajo no puede ocurrir que concluya antes del periodo establecido, ¿sí? Entonces, si no se cumple esa condición del plazo pautado, por ejemplo, nosotros pautamos que va a concluir el 1 de diciembre y extinguimos el contrato el 1 de junio, ¿sí? No hemos cumplido con el plazo que establece el contrato. Entonces, en ese caso, el trabajador tiene derecho a percibir, por un lado, la indemnización por antigüedad que regula el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Pero esa indemnización se le va a sumar el derecho a reclamar los daños y perjuicios que le causan la extinción anticipada del contrato a plazo fijo, ¿sí? Cuando hablamos de daños y perjuicios, ¿por qué nos regimos? Por el derecho común. Los daños y perjuicios que podemos probar, de acuerdo a lo que está regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre si nosotros no podemos probar concretamente una cuantía del daño? Entonces, la jurisprudencia establece que un daño resarcible en ese concepto serían todos los salarios que le faltarían percibir al trabajador
en el caso, o que hubiera percibido el trabajador en el caso de que el contrato se hubiera cumplido en su totalidad. Entonces, si nosotros distinguimos el 1 de junio, ¿sí? Desde junio hasta el 1 de diciembre, tenemos 5 salarios que el trabajador no percibió. ¿Por qué? Por la conclusión anticipada. Entonces, los daños y perjuicios estarían establecidos en el ejemplo, por ejemplo, en estos 5 salarios. ¿Entienden? O sea, los salarios que le faltarían percibir si hubiera podido trabajar, hubiera podido cumplir el plazo. Esto en concepto de daños y perjuicios cuando no se puede probar un monto mayor. Si se prueba un monto mayor, los daños y perjuicios son mayores, pues será mayor la indemnización. ¿Sí? Entonces reitero, en el caso de que no se cumpla con el plazo pautado y extingamos el contrato de trabajo a plazo fijo con antelación al plazo convenido, se le debe la indemnización por antigüedad del artículo 245 más los daños y perjuicios. Queda claro que estamos hablando de una desvinculación o una extinción del contrato de trabajo anticipada sin causa o con una causa no justificada o no probada. ¿Por qué? Porque si realmente hay una causa, que hay un incumplimiento grave, hay una injuria grave del trabajador que justifica, que habilita al empleador a despedirlo con causa, no va a tener derechos indemnizatorios. Por ejemplo, si por daños graves que pueda causarle a elementos de la empresa, por una falta de respeto al empleador, por riñas reiteradas, o sea, por incumplir en forma contumaz y desinteresarse de concurrir a trabajar, de avisar de sus ausencias, llegar tarde de forma reiterada. O sea, ante una situación en donde realmente hay una injuria y una imposibilidad de la continuación del contrato de trabajo y es justificado y el juez así lo considere, en ese caso no hay derecho indemnizatorio, porque si no, podría incumplir con sus obligaciones y no le quedaría la posibilidad al empleador de extinguir el contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque sería un contrato a plazo fijo. ¿Entienden? Entonces, esto que quede claro. Corresponde la indemnización del artículo 245 más daños y perjuicios cuando se concluye con anticipación al plazo pautado el contrato de trabajo a plazo fijo, en la medida de que esta desvinculación sea injustificada, intempestiva y fue un claro incumplimiento del empleador a la obligación de mantener su vigencia hasta el plazo pautado de acuerdo a lo convenido, ¿no es cierto?